abrir sus Biblias. Les invito a abrir sus Biblias en Ezequiel capítulo 37. Pasaje conocido en las Escrituras, pero estoy seguro que Dios nos va a dar una palabra fresca, algo en esta mañana que a todos nos va a edificar. Así que bueno, estemos atentos y que sea el Espíritu Santo, porque es lo más importante, el Espíritu Santo. Porque Él conoce cómo viniste esta mañana, cuál es tu condición, cómo hemos llegado. Y el tema para hoy tiene que ver cuando nuestra fe es desafiada. Cuando nuestra fe es desafiada. Y vamos a ver lo que dice Ezequiel capítulo 37. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en el medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera, y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso, y miré, he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Amén. Señor, una vez más te pido la bendición sobre esta palabra, sobre mi vida, sobre la vida de mis hermanos, sobre la iglesia que está aquí. Que tu Espíritu Santo descienda con poder, llenando cada vida y cada corazón, operando los milagros que solamente tú, Dios, puede hacer. Señor, úngeme y unge a cada uno de los que estamos acá. Declaro victoria, declaro cielos abiertos, que tu palabra nos hable en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando nuestra fe es desafiada, ese es el tema para hoy. En el caso aquí de Ezequiel, es indudable que en esta situación él vio una visión, la visión del Valle de los Huesos Secos. No era un hecho real, digamos, ¿verdad? Porque fue una visión, un sueño, una visión donde tuvo en aquel entonces. Pero Ezequiel, hermanos, en aquella época que tuvo que profetizar, él necesitó tener fe para hacer lo que Dios le pedía. Y no fue fácil, hermanos, lo que Dios le pidió a este profeta. Los profetas a veces pagan un altísimo precio, ¿verdad? Por, dar ese mensaje del cielo al pueblo que lo necesita, hermanos. Pero cuando Dios llama a alguien también a ser profeta, o a ser pastor, o a ser evangelista, también lo capacita y lo prepara, ¿verdad? Ahora, en este caso es una visión sobre lo que está escrito en el versículo 11. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, en la época de los profetas, ¿verdad? Ahí estaba el pueblo de Israel y estaba cautivo en Babilonia. En
En esa época ya estaba como, ya terminando la etapa en Babilonia, pero estaban cautivos, esclavizados, ¿verdad? Israel, la nación, la ciudad de Jerusalén, todo estaba, todo derrumbado, estaba todo mal, ¿verdad? Y ellos habían sido llevados cautivos, y ahí fue Ezequiel, ¿verdad? Como cautivo, pero Dios se manifestaba a Ezequiel, ¿verdad? Entonces, este valle de huesos secos que ve Ezequiel, hermanos, tenía que ver con el pueblo de Israel, con la iglesia, podríamos decir, de Dios en aquel entonces, el pueblo de Dios. Hoy el pueblo de Dios es la iglesia, son todos aquellos que han creído en Jesús, ¿verdad? Y tienen a Cristo en el corazón, son parte de la iglesia y del pueblo de Dios. ¿Ah? Pero en aquel entonces era el pueblo de Israel. ¿Y qué fue lo que pasó con Ezequiel? Bueno, hermanos, realmente enfrentó aquí algo que nos enseña a nosotros. Dice que la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo un derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran extremos, ¿verdad? O en gran extremo. El asunto aquí, hermanos, que era un valle de huesos secos lo que veía Ezequiel. Un gran campo con huesos secos. Usted sabe lo que es huesos secos. ¿Conoce? Me imagino que sí, ¿verdad? La gente que fue a un campo una vez se encontró con algún hueso seco, ¿verdad? Son huesos que están blancos, que ya realmente no hay ninguna esperanza de que eso pueda cobrar vida, ¿verdad? Son huesos porque murió un animal o lo que sea, y allí quedaron los restos, y esos huesos se fueron secando. Y Ezequiel aquí veía un valle, un campo lleno de huesos secos, y dice que estaba en ese campo, y por cierto secos en gran manera, ¿verdad? En gran manera. Y tiene que ver esto con el pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué el pueblo de Israel estaba, se sentía, o esa visión mostraba que el pueblo de Israel era así? Si era el pueblo de Dios en aquel entonces, ¿por qué estarían así? Y dicen ellos acá en el versículo 11, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Entonces, el pueblo de Israel, hermanos, había perdido toda esperanza. Claro, ya tuvieron cautivos 70 años en total, ¿verdad? Y habían visto que su ciudad había quedado totalmente derrumbada, prendida a fuego, el templo deshecho, los muros derrumbados, todo. ¿Qué esperanza podían tener esta gente de volver a su nación, a su patria, a adorar allí en Jerusalén, donde estaba el templo, donde se manifestaba la presencia de Dios? Entonces dice que había perdido toda esperanza y que eran del todo destruidos, ¿no? Nuestros huesos se secaron, dice, versículo 11 y 12 estoy leyendo. Nuestros huesos se secaron, pereció toda nuestra esperanza. O sea, claro, se veían como huesos secos, se veían como que realmente todo estaba pereciendo y que estaban siendo totalmente destruidos, ¿verdad? O sea, no había chance ninguno. Muchas veces el creyente, el Hijo de Dios, ¿verdad? A veces se encuentra en situaciones donde parece que no hay vuelta, parece que no hay esperanza. Parece que ya se perdió toda la fuerza, que quizás han luchado, han querido. Cuando la gente dice no tengo ánimo, no tengo fuerzas, lo que he intentado ha fracasado, no hay vuelta, no hay una restauración, no hay una restitución, no puedo salir adelante, ya pereció, ya me tengo que olvidar de una solución. Así se sentía el pueblo de Israel. No encontraba, no veía solución, por eso dice, nuestros huesos se secaron. Nuestra fe se agotó, nuestra esperanza, nuestra vida, vamos a perecer, somos del todo destruidos, ¿verdad? A veces el cristiano lucha, ¿verdad? El Hijo de Dios puede estar luchando a veces incluso con estas situaciones,
donde llega un momento que se desanimó, se agotó, se cansó, no quiere saber más nada. Hay gente que abandona el camino del Señor, que deja la iglesia, que deja de congregarse, que deja de estar en esa comunión, ¿verdad? Porque cree que no va a venir una respuesta divina, que no va a venir una respuesta de Dios, ¿verdad? Aquí, así estaba el pueblo de Israel, hermanos, creyendo que Dios no iba a cumplir su promesa, que Dios no iba a llegar, que no iba a ser rescatado después de tantos años en cautiverio, ¿verdad? Es cuando después de tanto tiempo padeciendo un problema, después de tanto tiempo que intenté que algo se lograra y no se logró, después de tanto tiempo que mantuve la esperanza, ahora ya he perdido la esperanza. Eso pasaba con el pueblo y a veces puede pasar con un creyente, con un hijo de Dios, con alguien que está aquí quizás, ha venido, ¿verdad? Donde dice, bueno, yo estoy totalmente mal, desanimado, las cosas no me salieron, estoy como en un desierto, me siento en fracaso, me siento en dolor, no sé más qué hacer, estoy siendo del todo destruido o destruida, o mi familia, o mi hijo, o mi hija, ¿verdad? Era un caso así, ¿verdad? Tremendo, ¿no? Sin embargo, aquí en esta visión, Ezequiel recibe algo importante, hermanos, que fue un desafío en cierta manera, ¿verdad? Porque fue una pregunta desafiante. Veamos la pregunta aquí. En el versículo 3 aparece esa pregunta. Dice el versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, Dios le dice a Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué pregunta? ¿Verdad? Porque en primer lugar Ezequiel no sabía que se refería al pueblo de Dios. Simplemente Ezequiel veía un campo de huesos secos. Imagínense ustedes, ¿verdad? Si ven un campo de huesos secos, ¿qué van a hacer en ese campo de huesos secos? No van a hacer nada, no pueden palpar, no pueden ver nada, visualizar absolutamente nada, hermanos, porque es un campo de huesos secos. Incluso Ezequiel acá no sabía que era la casa de Israel, que se refería al pueblo de Dios, ¿verdad? Una cosa es lo que sucedió con Lázaro, ¿se acuerdan? Cuando Lázaro hacía 4 días que estaba muerto y que ya gedía, largaba un olor. Eso le pasa a cualquier persona que muere después de 4 días, ¿verdad? Pero Lázaro todavía estaba con el cuerpo allí, con su carne, con su hueso, todo bien. Estaba muerto, ¿verdad? Podíamos decir que puede haber una esperanza de salir adelante, de que este hombre resucitara, de que Lázaro resucitara. No era tan difícil si Dios preguntara eso a Ezequiel, ¿verdad? Pero Dios no le preguntó eso a Ezequiel. Dios le mostró a Ezequiel un campo de huesos secos. Y dice, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán? Fue una cosa muy diferente, hermanos, porque eran huesos totalmente secos, extremadamente secos, ¿verdad? Muy diferente al caso de Lázaro, ¿verdad? Entonces, fue un desafío para Ezequiel esa pregunta, ¿vivirán esos huesos? A veces, hermanos, nos encontramos con ciertas situaciones, ¿verdad? Porque si nos hacen una pregunta de esa, no sabríamos qué responder, ¿verdad? Es como decir, ¿será que hay solución a tus huesos secos? Porque esta pregunta en esta mañana también es para ustedes. ¿Será que hay solución a tus huesos secos? ¿Será que hay solución a esa crisis que estás padeciendo? ¿Será que hay solución en esa lucha que estás viviendo, quizás de muchos años o mucho tiempo, o ese dolor que estás enfrentando? ¿Será que hay solución? Si ustedes estuviesen desafiados a responder esa pregunta, ¿qué responderían en esta mañana? ¿Verdad? Porque a veces uno de los problemas que tenemos nosotros como creyentes es que muchas veces nosotros hablamos de Dios y hablamos de las promesas de Dios, pero en muchas ocasiones nos van a encontrar hablando de lo mal que estamos viviendo, de lo mal que estamos padeciendo, de cosas de los problemas, de las adversidades, ¿verdad?, que estamos enfrentando, que son realidades a veces, ¿verdad? Pero ¿será que hay una solución a tus huesos secos? ¿Será que hay una solución a esa crisis? A ese dolor, a esa puerta cerrada que aún sigue cerrada, a esa respuesta que aún no ha llegado. ¿Será que vendrá una respuesta? ¿Será que viene una respuesta?
¿Será que va a llegar esa respuesta? Bueno, a Ezequiel le preguntaron, ¿vivirán esos huesos? Ahora, hay otra alternativa aquí, hermanos, porque cuando a Ezequiel se le hace esa pregunta, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? ¿Qué fue lo que dijo Ezequiel? Estamos en el versículo 3 al final. Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Será que Dios puede revertir esa situación? Ahora Ezequiel dice, Señor Jehová, tú lo sabes. Esto es importante, hermanos, para pensar un poquito. Dios es el que sabe. Y Ezequiel aquí fue un poco inteligente también, porque él no negó nada, él no dijo que era algo imposible, pero él estaba viendo algo imposible, él estaba viendo algo que no se iba a resolver, que esos huesos era humanamente imposible de que cobraran vida. Por eso aquí Ezequiel dice, Señor, tú lo sabes. Yo no puedo resolver, yo no entiendo, yo no concibo que eso tenga un arreglo, pero tú eres el único que sabe. Amén. Hermano, Dios es el único que sabe si tu problema tendrá un arreglo, tendrá una solución, si tu crisis, si tus huesos secos, eso que te tiene destruyéndote o te está destruyendo poco a poco o que te está cansando, agotando, ¿verdad? El único que sabe y el único que tiene poder de revertir eso es nuestro Dios. Amén. Entonces Ezequiel dice, Señor, tú lo sabes. Esto es muy difícil, pero tú lo sabes. Amén. Gloria a Dios. Dios es el que tiene la última palabra, aunque haya un valle de hueso seco. Dios es soberano, hermanos, y es el que tiene la última palabra. No importa todo lo que te han dicho, no importa todo lo que estamos viendo en este mundo, no importa el caos, no importa cuántas veces te han traicionado, te han hablado mal, te han injuriado, te han lastimado, lo que sea. Dios es el que sabe si hay restauración para tu vida, para tus huesos secos. Dios es el que sabe. Bendito Dios, hermano, porque eso quiere decir que Dios es el único que tiene respuesta a tu necesidad. Dios es el único que tiene la respuesta verdadera a tu necesidad. No es el mundo, no es lo que tengamos o lo que no tengamos, no es lo que te dijeron, no es lo que te pronosticaron. No es eso, es lo que Dios sabe. Amén. Es el único. Y dice Ezequiel acá, tú lo sabes. Gloria a Dios. El único que sabe, hermanos, y el único que sabe si habrá una respuesta. Amén. Él es el único capaz. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, nadie más. Así que escucha la voz de Dios en este día. Escucha la voz del Señor. Frente a tantas voces de huesos secos o panoramas de huesos secos, panoramas de imposibilidad, panoramas de crisis, de dolor, de tanto tiempo quizás. Aquí el pueblo de Israel estuvo 70 años cautivo, hermanos. ¿Verdad? Entonces, habla de un tiempo, no es una cosa, una lucha de unos días, no es un problema de un mes. ¿Cuántos de ustedes quizás arrastran problemas a veces desde mucho tiempo y dicen, Señor, ya no puedo más, no sé qué hacer, nuestros huesos se secaron, toda esperanza pereció, me estoy destruyendo o se está destruyendo mi familia? ¿Verdad? Cosas así. Pero hay que escuchar la voz de Dios, hermanos. Porque aquí, hermanos, hay otro desafío para Ezequiel en el versículo 4. En el versículo 4 dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Qué tienen que hacer los huesos secos? Oíd palabra de Jehová. ¿Qué es lo que tiene que oír esa situación que estás enfrentando de huesos secos? Oíd la palabra de Jehová. Hermano, la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios produce esperanza, produce vida. Aun cuando no haya nada, Dios hace que se haga, que se produzca. Amén. Por eso, aquí Dios le dice, profetiza la palabra, profetiza la palabra. Amén. Amén. Le dice Ezequiel, ¿no? Y nosotros, en medio de los huesos secos, también somos llamados, hermano, a profetizar la palabra.
Hermanos, en medio de esa situación de crisis, el Hijo de Dios, el creyente, es llamado a profetizar, a anunciar la palabra. Eso quiere decir, hermanos, que frente a tantas voces negativas en el problema que enfrento, ¿verdad? Negativa del médico, negativa del gobierno, negativa del vecino, negativa de acá, de allá, a veces negativa de un cristiano también. Nosotros tenemos que oír la palabra de Dios, porque ¿qué es lo que tenía que profetizar Ezequiel acá? Dice en el versículo 4, oíd palabra de Jehová. Dile a esos huesos, oíd palabra de Jehová. Dile a esos huesos. Que nosotros podamos decirle a esos huesos. Porque esto es fe, hermanos. Cuando nosotros le decimos a la crisis, al problema, a la adversidad, hay una palabra de Dios que me sostiene, hay una palabra de Dios que me alienta, hay una palabra de Dios que dice que Dios tiene promesa, hay una palabra de Dios que dice que el Señor no me va a dejar caído en la tempestad, en el dolor, hay una palabra de Dios que dice que el Señor restaura todas las cosas, que muda tu historia, que sana, que te bendice, que te prospera. Hay una palabra de Dios para profetizar en medio de los huesos secos. Profetiza esa palabra, hermanos. Tenemos que profetizar esa palabra, porque esta es la fe que Dios quiere que tengamos. Porque profetizar cuando todo va bien, cuando todo va de maravilla, qué bueno y qué grande es nuestro Dios. Pero el que tiene fe profetiza en el medio de los valles de huesos secos. Profetizamos, hermano, y cuando profetizamos hay cosas que ocurren. Entonces tenemos que hablar más. Tenemos que hablar más, pero la palabra de Dios. Tenemos que anunciar más la palabra de Dios. Tenemos que creer más la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace en el versículo 5 cuando profetizamos la palabra? Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros. Amén. Yo hago entrar espíritu en vosotros. O sea que, ¿quién es el que hace la obra, hermanos? ¿Quién es el que crea? ¿Quién es el que va a obrar ese milagro? ¿Quién es el que va a restaurar? ¿Quién es el que va a prosperar tu vida? ¿Quién es el que va a sanar? ¿Quién es el que va a abrir esa puerta que estás golpeando? ¿Quién es? Aquí la Biblia dice, yo hago. Amén. En las crisis, hermano, Dios siempre hace algo. ¿Verdad? Entonces, aquí esta palabra yo hago está hablando de que Dios es el que puede hacer, hermano. Dios es el que puede hacer ese milagro. Dios es el que va a irrumpir en tu zona de crisis. Dios es el que va a hacer algo en ese valle de huesos secos que estás padeciendo. Dios lo va a hacer, hermano. Dios es grande. Dios sigue siendo poderoso, pero debemos profetizar la palabra. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué sucede? Bueno, dice que se escuchó en el versículo 7 acá, dice, profeticé pues como me había mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Entonces, hermanos, cuando uno profetiza, en el caso aquí cuando Ezequiel profetizó, dice que se escuchó, en otra versión dice un traqueteo, ¿verdad? Cuando los huesos se juntan. Comenzaron a moverse las piezas, hermanos, de los huesos, comenzaron a juntarse cada hueso con su hueso de alguna forma, hermano. Eso quiere decir, hermano, cuando uno profetiza la palabra de Dios sobre los huesos secos, Dios comienza a hacer algo. Se comienza a allanar el camino, o Dios comienza a mover las piezas de tal forma que la bendición te llegue. Amén. Si Dios tiene que traer un médico de allá del fin del mundo, lo va a traer. Si Dios tiene que traer a alguien, un mundano, un perverso, quien sea, para darte una bendición, Dios va a hacer. Dios mueve las piezas, hermanos. Amén. Dios es el que hace, pero nosotros tenemos que mantenernos profetizando la palabra. La iglesia tiene que profetizar la palabra. Ustedes tienen que profetizar la palabra frente a los valles de huesos secos. Y Dios va a hacer, hermanos. Gloria a Dios. Yo siento algo, hermanos, en este tiempo, en un tiempo donde podemos mirar allá y vemos valles de huesos secos, vemos huesos secos por todos lados, vemos gente pereciendo, gente quitándose la vida, gente destruyéndose, familias mal,
gente agresiva, llena de violencia, odio, rencor, destrucción de la familia. Estamos viendo tantas cosas, pero en este tiempo yo siento que Dios está moviendo las piezas. Porque Dios va a producir algo tremendo en este tiempo, hermanos. Mucha gente va a cobrar vida, hueso seco, y la iglesia se va a levantar con poder, se va a encender y vamos a ver milagros extraordinarios dados por Dios, porque Dios es el que hará. La obra del Espíritu Santo es tremenda, hermanos. El Espíritu Santo va a irrumpir, va a romper barreras, y esos huesos secos van a cobrar vida, porque hay una palabra que se está profetizando en este tiempo. Aleluya. Profetiza la palabra. En este desafío que tenemos, un desafío de fe, muchas veces que Dios nos desafía, nos hace enfrentar a problemas, a adversidades. Gloria a Dios, porque nos levantamos a profetizar la palabra, porque creemos en el Dios de la palabra, y creemos que la palabra de Dios produce vida y no vuelve vacía. Dios la hará germinar. Bendito sea el nombre de Jesús, porque es Dios. Pero Él quiere que profeticemos en los valles de huesos secos. Y vaya si hay, hermanos, huesos secos en diferentes lugares. Y a veces la iglesia atraviesa por situaciones de sequías también, y necesita profetizar la palabra de Dios. Así que ese milagro va a suceder a medida que nosotros sigamos profetizando la palabra. Siempre le he dicho y he dicho una y varias veces, en este tiempo viene un tiempo de gloria, hermanos. Quizás no estamos viendo lo que quisiéramos ver ahora, ¿verdad? Pero estamos insistiendo, estamos siendo perseverantes, constantes, anunciando la palabra, orando y diciéndole al Espíritu Santo que sople de los cuatro vientos. Amén. Porque más adelante dice aquí en el versículo 8: y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza. ¿A quién? Profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di: Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Gloria a Dios. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Gloria a Dios. Es necesario el Espíritu Santo, hermanos, ¿verdad? Que Dios sople del Espíritu Santo sobre nuestra nación. ¿Cuántos creen? Amén. ¿Cuántos creen que Dios va a soplar? Amén. Dios va a soplar sobre Uruguay, hermanos. Yo sé que en Uruguay, ¿verdad? Si nos comparamos con otros países, estamos en un paraíso, ¿verdad? Pero si aún nosotros que estamos acostumbrados en el Uruguay vivir bien, estamos viendo cosas lamentables en nuestra nación, de mucho dolor, muchas tragedias en diferentes áreas, y gente perdiéndose. En el 2021 dice que fue el año que más suicidio hubo en Uruguay. Eso nos habla de que hay gente sin esperanza, que pereció su esperanza. Hay que profetizarles la palabra a tiempo. Hay que decirle que hay un Dios que restaura, hay un Dios que bendice, hay un Dios que sana, que sigue obrando milagros. Y hay que decirle al Espíritu Santo: ven. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre nuestra nación. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre Durazno. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre tu iglesia. Sopla sobre mi casa, sopla sobre mi familia. Profetiza la palabra. Porque quien hace la obra es el Espíritu Santo. Quien convence es el Espíritu Santo. Quien restaura es el Espíritu Santo. Quien obra el milagro es el Espíritu Santo. No somos nosotros. Nosotros debemos profetizar. Amén. Debemos anunciar que hay un Dios poderoso y el Espíritu Santo va a irrumpir. Amén. Así que no temas en ese hueso seco o en esa situación de huesos secos. Y vamos a orar ahora. Aleluya. Vamos a orar.